Mi madre fue la reina durante muchísimos años. Y aunque uno pueda intuir que tarde o temprano llegaría ese momento, en realidad nunca se piensa demasiado en ello. La monarquía, al fin y al cabo, se sostiene en un principio fundamental: la continuidad. Sin embargo, la sangre real no asegura armonía. Cuando entra en juego la cuestión de la herencia y de la fortuna, incluso los vínculos familiares pueden sentirse como cadenas pesadas y difíciles de llevar. A lo largo de toda su vida, Su Majestad la Reina, mi querida madre, representó para mí y para todos los miembros de nuestra familia una fuente constante de inspiración y de ejemplo. Le debemos la deuda más profunda y sincera que un hijo o una hija pueden tener con su madre, pero el tiempo siempre revela las verdaderas intenciones. Dentro de los muros del Palacio de Buckingham, la reina Camila sorprendió a muchos al realizar un movimiento inesperado que rompía con tradiciones reales de siglos. Su deseo era que su hija pudiera beneficiarse de una parte de la fortuna privada del rey Carlos. Sin embargo, la princesa Ana, hermana del rey, y la siempre elegante Catalina se mostraron firmes en su oposición. Surge entonces la gran pregunta: ¿tendrán alguna posibilidad los hijos de Camila de recibir parte de la herencia? ¿Y hasta dónde está dispuesta a llegar la reina consorte para asegurar el futuro económico de su hija? La cuestión de la herencia nunca es sencilla. Está cargada de emociones intensas, porque siempre va acompañada de la pérdida de un ser querido. A nivel práctico, también supone enfrentarse a impuestos de sucesión y a la difícil tarea de dividir bienes entre distintos miembros de la familia, sobre todo cuando el testamento no es del todo claro. Y si para una familia común estas situaciones ya son complicadas, en la realeza británica todo se vuelve aún más enigmático. Los testamentos de los monarcas se sellan y permanecen ocultos durante décadas. Cuando falleció la reina Isabel II, su hijo mayor, el actual rey Carlos III, heredó no solo la corona, sino también un conjunto de bienes privados cuyo valor exacto aún se desconoce. Entre ellos se encuentra el Ducado de Lancaster, una de las propiedades más valiosas, tasada en más de 650 millones de libras. No obstante, esa herencia generó tensiones dentro de la familia. Los hermanos menores del rey, el duque de York, la princesa Ana y el duque de Edimburgo, no quedaron del todo conformes. Se dice que el príncipe Andrés, en particular, se sintió profundamente frustrado porque Carlos no repartió parte de la herencia de su madre. Como miembro no activo de la realeza, Andrés no recibe fondos del Sovereign Grant, a diferencia de Ana y Eduardo. En una tarde de otoño en Highgrove, el rey Carlos, como de costumbre, se encontraba concentrado en sus interminables documentos, aquellos que casi nadie fuera de su círculo íntimo llega a ver. Camila, por supuesto, estaba a su lado. Ella también pertenece a ese círculo cercano. Aunque mantenía su habitual serenidad, había en su actitud algo diferente, casi imperceptible. Los rumores ya circulaban. La reina consorte pensaba seriamente en el patrimonio personal de Carlos. No se trataba de las propiedades ligadas a la corona, sino de sus bienes privados, colecciones de arte, joyas transmitidas de generación en generación, y casas de campo escondidas en el corazón de Inglaterra. En ese contexto, Camila dejó caer una idea que probablemente tomó por sorpresa al rey. Quería que una parte de esa herencia se destinara a su hija, Laura López, en lugar de seguir el camino tradicional hacia el príncipe Guillermo. Ella sabía que, una vez que Guillermo tomara posesión de las propiedades, pasarían automáticamente a su esposa, Catalina, princesa de Gales. Laura, que siempre se ha mantenido lejos de los focos mediáticos y ha construido una vida tranquila en el ámbito del arte y la familia, había sido para Camila un apoyo incondicional durante los años más duros de escándalos y críticas. A ojos de la reina consorte, Laura merecía una recompensa tangible por esa lealtad. Aunque la idea podía parecer razonable, implicaba romper con las estrictas normas de la sucesión real. Para Camila, era un gesto de unidad familiar en una monarquía moderna.
pero en el fondo se trataba de integrar aún más a su propia familia dentro de los círculos del poder. Carlos escuchó, consciente de que cualquier decisión que desviara bienes hacia fuera de la línea directa de sucesión podía alterar el delicado equilibrio sobre el que se sostiene la monarquía. Catalina, como esposa de Guillermo, se ha convertido en la pieza clave de la futura estabilidad de la institución, y apartarla indirectamente podría tener consecuencias graves. La sugerencia quedó en el aire. No fue aceptada, pero tampoco olvidada. En Palacio, las palabras nunca se pierden. Los muros parecen tener oídos. Muy pronto, la princesa Ana se enteró del asunto. Fiel a su carácter directo, analizó fríamente los riesgos. A alterar el testamento de Carlos invitaría a cuestionamientos legales y a un escrutinio parlamentario, en una época en la que las finanzas reales son cada vez más criticadas. Además, privilegiar a Laura por encima de Catalina podría generar tensiones con Guillermo. Para Ana, la intención de Camila podía ser comprensible, pero en la práctica resultaba peligrosa para la estabilidad de la institución. Lo cierto es que, por más estrecha que sea la relación entre los hijos de Camila y la familia real, ellos no tienen derecho a títulos ni a protección oficial. Tom Parker Bowles, de 47 años, ha forjado su propia carrera como crítico gastronómico. Laura López, en cambio, lleva una vida más reservada como excuradora de arte. Ambos prefieren la discreción y valoran su privacidad, aunque inevitablemente el ascenso de su madre al trono ha atraído hacia ellos la atención mediática. Han estado presentes en actos oficiales como la Orden de la Jarretera, el Jubileo de Platino y, por supuesto, la coronación de su madre. Pero esa visibilidad no cambia el hecho de que no figuran en la línea de sucesión ni recibirán títulos a menos que fueran nominados por méritos propios. La línea sucesoria está claramente definida. Tras Carlos, sigue Guillermo, luego sus hijos Jorge, Carlota y Luis. El príncipe Harry, pese a ser el segundo hijo, ha quedado relegado tras los descendientes de su hermano, desde que decidió junto a Meghan Markle apartarse de los deberes reales en 2020. Su posición en la familia cambió de manera definitiva. Así, mientras la reina Camila busca asegurar un legado material para su hija, la tradición y el protocolo permanecen inamovibles. En la monarquía británica, el principio de continuidad pesa más que los deseos individuales, y cada intento de modificarlo genera tensiones que se sienten no solo en la familia real, sino en toda la nación. La hermana menor de Archie aparece justo después de él en la línea de sucesión. Luego está el príncipe Andrés, el otro hijo de la reina Isabel II. Cuando contrajo matrimonio con Sarah Ferguson en 1986, recibió el título de duque de York, mientras que su esposa pasó a ser duquesa de York. De aquella unión nacieron 2 hijas, pero tras una década el matrimonio llegó a su fin. En 2019, Andrés se retiró de sus funciones reales después de una polémica entrevista con la BBC en la que habló sobre su relación con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein, quien se suicidó en prisión mientras esperaba juicio por delitos de tráfico sexual y conspiración. Años después, en febrero de 2022, el duque de York llegó a un acuerdo extrajudicial. Aceptó pagar una suma no revelada para resolver un caso civil de agresión sexual presentado en su contra en Estados Unidos por una de las víctimas de Epstein. Aunque la demanda quedó cerrada, Andrés nunca admitió responsabilidad alguna y siempre negó las acusaciones. Tras la separación de Sarah Ferguson, ella dejó de ser duquesa de York. Hoy, el título lo hereda de manera simbólica su hija mayor, la princesa Beatriz, quien se ha convertido en la nueva referencia femenina del ducado. Beatriz, casada y madre de una niña, dio a luz a Siena Elizabeth, quien se ubica en el 10º puesto en la línea de sucesión al trono británico. Esto evidencia lo extensa y compleja que es la lista de herederos. Resulta, por tanto, un grave error siquiera considerar la sugerencia de Camila de otorgar a su hija Laura López un lugar en la herencia. ¿Cómo podría el rey pasar por alto a tantos herederos legítimos para favorecer a una hijastra? El monarca es, ante todo,
un custodio de la tradición real, y cuando se encontró en ese dilema, acudió a otro gran pilar de esa tradición, su hermana, la princesa Ana, Ana y Carlos, guardianes de la tradición. La princesa Ana nunca ha estado interesada en los focos mediáticos ni en el glamour superficial. Ella ha preferido el trabajo arduo que supone ser miembro de la familia real, ejercer como patrona de cientos de organizaciones, asistir a inauguraciones, actos benéficos y compromisos oficiales. Conocida como la auténtica espina dorsal de la realeza británica, su ética de trabajo es incuestionable. Solo el año pasado realizó 474 compromisos oficiales, una cifra que deja claro su incansable entrega. A diferencia de su madre, la reina Isabel, siempre más reservada, Ana ha mostrado una personalidad más directa y espontánea en sus apariciones públicas. Aunque ocupa el puesto número 16 en la línea de sucesión, nunca le ha importado ese detalle. Su fuerza reside en su capacidad para conectar con la gente y en no tener miedo de expresar lo que piensa. En 2019, por ejemplo, se hizo viral en redes sociales cuando aparentemente discutió con la reina sobre cómo saludar al entonces presidente Donald Trump. A lo largo de su vida ha acumulado logros admirables, desde haber sido nominada al Premio Nobel de la Paz hasta haber competido en los Juegos Olímpicos como amazona. Incluso logró salir ilesa de un intento de secuestro. Su carácter directo, su sencillez y su determinación la han convertido en una de las royals más respetadas, aunque durante años no fuera especialmente popular con la prensa. Una relación fraterna sólida. Carlos y Ana crecieron bajo la mirada del mundo, hijos de la reina Isabel II y del príncipe Felipe. Criados en Buckingham, con apenas 2 años de diferencia compartieron juegos, estudios y también la presión de ser descendientes directos de la monarca. Cuando los padres estaban absorbidos por las obligaciones reales, los hermanos se apoyaban mutuamente. Carlos siempre fue el más reservado, reflexivo y prudente, mientras que Ana se mostró audaz, valiente y con gran carácter. Lejos de separarlos, sus diferencias los complementaron. Ana impulsaba a su hermano a ser más abierto, mientras que Carlos ofrecía calma y estabilidad a su hermana. Esa complicidad se mantuvo con el paso de los años y se fortaleció en la adultez, incluso cuando siguieron caminos distintos dentro de la familia real. En cada etapa, Ana ha estado presente para Carlos. Lo acompañó en sus momentos de duda y siempre le brindó apoyo silencioso pero firme. Jamás ha hablado mal de él, ni en público ni en privado, y esa lealtad la ha convertido en una de las pocas personas en las que el rey confía plenamente. Por eso, cuando Camila planteó su controvertida propuesta, Carlos no dudó en acudir a su hermana para escuchar una opinión clara y sin adornos. La herencia de Catalina. Finalmente, Carlos decidió no alterar el curso de la tradición. Sus bienes privados y patrimoniales se transmitirán, como corresponde, a su heredero Guillermo y, por extensión, a Catalina, la futura reina consorte. Sin embargo, conviene recordar que Catalina ya había recibido una herencia personal de gran valor tras el fallecimiento de la reina Isabel II, lo cual generó un auténtico revuelo en redes sociales y en la opinión pública. Además de los castillos de Sandringham y Balmoral, cuadros, caballos y un vasto guardarropa, la reina dejó una colección de joyas personales de incalculable valor, alrededor de 200 piezas únicas, entre ellas 98 broches, 34 pares de pendientes, 14 relojes, 46 collares, 15 anillos y 5 colgantes. Una caja privada que supera varios cientos de millones de euros. Camila, como reina consorte, fue la primera en acceder a estas joyas y seleccionó algunas de las más valiosas, incluidas tiaras y collares del legado Greville. Pero Catalina tampoco quedó fuera. Recibió 10 piezas especialmente significativas, valoradas en 81 millones de euros. Entre ellas se encuentran 2 collares emblemáticos, el famoso collar de Hyderabad, obsequio de bodas a Isabel II en 1947, y el collar de 3 hileras de diamantes de Jorge V, que Catalina lució en las fotos oficiales tras la coronación de Carlos III.
Con semejante legado, la princesa de Gales ya ha asegurado su lugar en la historia de la monarquía, incluso antes de heredar lo que le corresponde a través de su esposo, el príncipe Guillermo.